buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a hablar de un tema que como sociedad nos está obligando y nos interpela a encararlo. Tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con los feminicidios y como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de analizar, de hablar con expertos, hablar con personas que conocen sobre este tema y sobre este fenómeno y que pueden explicarnos cómo interpretar esta situación dolorosísima para toda la sociedad, no solamente para las víctimas, para sus familiares, sino para toda la comunidad, para toda la sociedad. Por eso, esta noche invitamos a 3 personas que nos van a explicar qué es lo que está ocurriendo, cómo prevenir la violencia, cómo prevenir los feminicidios y qué tenemos que hacer como sociedad y como gobierno o como Estado para llevar adelante políticas que protejan a las mujeres contra la violencia y contra el feminicidio. Voy a presentar a nuestras invitadas de esta noche. Nos acompaña Liliana Sayas, abogada, ex viceministra de la Mujer. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. También está con nosotros Raquel Iglesias, especialista en todo este tema de mujer, género, violencia, que ya estuvo con nosotros hace unos días nada más para hablar de este mismo tema. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias nuevamente por la invitación. Un gusto. Y está con nosotros vía Zoom, en un rato más, Mirta Moragas, abogada. Ella es activista por los derechos de la mujer y nos va a acompañar en minutos más. Antes de empezar el programa estábamos hablando de esto que preocupa muchísimo, ¿verdad? De las cifras que no son solamente estadísticas, números, sino son una realidad cruda, desesperante, de violencia estructural contra la mujer, de feminicidios, violencia de género, que aparentemente se reproduce todos los días y que nosotros preocupados queremos encarar. Les quiero preguntar a ambas invitadas cómo detectar, cómo intervenir, sobre todo cuando vemos y somos testigos de una situación de violencia. Porque durante décadas nos dijeron, cada familia es un mundo, no te metas, al final vas a ser vos nomás el que salga enojado con esa familia porque se van a enojar contigo porque les denunciaste a uno de los miembros de la familia por violencia. ¿Cómo detectamos? ¿Cuáles son los primeros signos y qué tenemos que hacer? Es importante entender que hay un cambio normativo que es interesantísimo que eso se socialice. Tenemos una ley, la ley 5777 del año 2016, que establece justamente indicadores que hacen a formas de violencia. Así como vos hablabas de que se entendía la violencia solamente como una violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, hoy podemos hablar, en virtud de esta misma normativa, de una violencia contra las mujeres por cuestiones de género, que también sucede en la comunidad y que tiene alcance inclusive de poder hablar de una violencia institucional. ¿Cuáles serían estas señales de alarma? Bueno, según en el lugar donde estas violencias se desenvuelvan. Tenemos el caso de la violencia intrafamiliar, donde las señales de alerta son justamente esos cambios que se producen en la mujer en el ámbito de la pareja o de la expareja. Como ser, por ejemplo, ¿verdad? Se nos enseñó, porque hablaste de violencia estructural, y celebro que podamos hablar de esa manera. Una violencia que tiene una raíz en la cultura, una raíz en acuerdos o mandatos de nivel social, de lo que debe ser la mujer y de lo que le corresponde al hombre. Totalmente diferenciado y en una situación de desigualdad. Donde hay desigualdad, hay violencia. Por eso las señales en el ámbito intrafamiliar tienen que ver justamente con esa desigualdad que conmina a la mujer a asignarse en el ámbito de lo privado, del cuidado, de lo doméstico, del cuidado de los padres, del cuidado de los enfermos, de la responsabilidad total y absoluta de lo que tiene que ver con la casa. Y al hombre a la vida pública, a la vida de lo que tiene que ser representativamente, es el proveedor. Por eso es que cuando se desarrolla una situación de violencia, podemos decir que también hay un círculo de la violencia de donde la mujer no puede salir sola. Otras señales en el ámbito de la comunidad, pudimos ver hace poco una mujer que fue manoseada dentro de un colectivo y reaccionó de una manera, y esto es realmente muy importante detallarlo.
no hay una penalización para lo que padeció esta mujer. Si ella quiere recurrir a la justicia, no hay un tipo penal. Hay un tipo penal del acoso sexual, pero el acoso sexual de parte de un desconocido, como lo fue en este lugar, no está penado. Y al final, hasta es posible de que ella sea denunciada por la manera en que ella reaccionó. Entonces, seguimos en el reino del revés. Y finalmente, una violencia en el ámbito institucional, en donde el sistema de justicia, el sistema de protección contra la violencia en la mujer y las instituciones mismas a través de sus agentes pueden hacer que ese acceso a la justicia sea eterno para una mujer que recurre, que tenga que recurrir a distintos lugares para hacer su denuncia y que finalmente cuando logra hacerlo no se le crea, se minimice los hechos de violencia que padeció y lo que es peor, se la culpabilice de esa situación de violencia de la cual fue víctima. Raquel, sí. ¿Cuáles son estas pensando, señales? cómo prevenir, decías, ¿verdad? Cómo darnos cuenta cómo son las señales. Bueno, yo creo que hay distintos momentos, ¿verdad? Entonces, porque hay como esto escala. Entonces, hay distintos momentos y también así hay distintos actores que pueden intervenir para evitar que llegue a su máximo nivel, ¿verdad? Que es ya la violencia extrema. Yo creo que falta eso que decías vos. Cuando vemos que hay personas que están con dificultades en su relacionamiento, en donde les cuesta, ¿verdad?, administrar los conflictos y vemos que están empezando una relación y notamos, ¿verdad?, que evidentemente hay una dificultad, por ejemplo, en las comunicaciones, etc. Hay que hablar, ¿verdad?, hay que colaborar con ellos, hay que acercarse. Eso que decía, hay que intervenir, hay que ayudar, ¿verdad? Y es más, cuando vemos también que ya avanza, ¿verdad?, y alguien nos cuenta que ya hubo un episodio de violencia, ¿verdad?, física, entonces ahí, ¿verdad?, tenemos que explicarle ya en qué situación se encuentra, cuál es el nivel de riesgo que corre. Eso de que puede ir avanzando, ¿verdad?, y que uno no puede saber hasta dónde puede llegar y que sí, ¿verdad?, la experiencia habla de que este tipo de relaciones en donde están permanentemente, ¿verdad?, en una reconciliación, después de vuelta a la violencia, sí, y va subiendo, finalmente puede terminar en lo extremo. Eso es uno, que las personas deben involucrarse y también deben conocer y creer en que esto es posible, porque mucha gente no cree. Segundo, cuando hablamos de ya el sistema de justicia, cuando ya se hace la denuncia. Yo, todavía en estos últimos casos, y varios casos, ¿verdad?, que he analizado, más de 250 casos en verdad analizado. Creo sinceramente que hay una debilidad importante en dos aspectos. Uno, en la formación, ¿verdad?, en la formación en el fenómeno y el conocimiento claro de qué es el tema de la violencia contra la mujer y la violencia que es también violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, conocer en verdad consiste bastante entrenar suficientemente a todo el sistema de justicia, protección y aquellos que, bueno, trabajan en la recepción de las denuncias, por un lado. Por otro lado, es que en verdad entender que esto es un crimen. Cuando nosotros tenemos esta nueva ley integral de protección, eleva a crimen todo esto que antes en verdad era muy natural y era aceptado, era una forma de ser, ¿verdad?, en general. Por supuesto, por eso todavía cuesta, yo entiendo, que cuesta que las intervenciones sean oportunas, sean suficientemente rápidas, porque siempre está una duda, ¿verdad?, y porque no se lo trata como lo que es en verdad un crimen. Y entender que esta que viene a sentarse, ¿verdad?, a denunciar, ella puede ser un día una mujer que después entra en las estadísticas, ¿verdad?, de feminicidio. Y he visto esos casos. Te digo que en verdad golpea mucho cuando uno lee, cuando, bueno, escuchaste que hubo un caso de feminicidio y después buscas todos los antecedentes, sí, y encontrás, por ejemplo, la denuncia que en una fecha X, un mes antes o 2 meses antes, esta persona se había ido a hacer y explica en el documento, ¿verdad?, cómo iba padeciendo. Uno, ¿verdad?, cuando conoce va encontrando las distintas formas de violencia. La violencia psicológica explicaba violencia verbal, explicaba violencia física y en incremento inclusive algunas decían tengo miedo de mi vida, por eso vengo a denunciar. Yo he leído documentos así, entonces por eso digo que
si el oficial, ¿verdad?, de justicia que recibe esta denuncia está bien entrenado y entiende que en verdad las violencias contra las mujeres hoy es un crimen, su actitud, ¿verdad?, va a ser distinta, porque va a poner la mayor celeridad posible y va a creer que en verdad esta mujer puede ser después un número en las estadísticas. Vamos a hablar enseguida de cómo actúan las instituciones cuando una mujer se anima finalmente a hacer la denuncia, porque leía tus declaraciones, doctora, hoy en el diario Última Hora sobre un estudio que plantea que una mujer puede tardar hasta 8, 11 años en reconocerse como víctima de violencia. Eso es muy importante, tener conocimiento y sobre todo no solamente los operadores del sistema de protección a las mujeres, es decir, comisaría, juzgado de paz, sino también la misma sociedad. Porque tenemos que involucrarnos todos en lo que es estas señales de alerta y conocer dónde recurrir. El 137 del Ministerio de la Mujer, el 911 de la Policía Nacional, el 133 del Ministerio de la Defensa Pública. Yo celebro todas las campañas de todas las instituciones porque todas sirven, ¿verdad? Inclusive celebro que hoy estemos hablando de este tema porque esta es la parte de la educación informal a la que a través de los medios de comunicación puede llegar a toda la sociedad. ¿Qué queremos significar con estas cifras de que una mujer inclusive puede no reconocerse como víctima de violencia? Y justamente por la raíz, ¿verdad?, de la violencia de género, esa raíz social, cultural, donde tal vez ella vivenció eso dentro de su propia familia y le parece natural el maltrato, la amenaza y entonces dice, no, esto no es, o inclusive ese amor romántico, ¿verdad?, de que dice, me cela porque me quiere. Entonces hay que desaprender, deconstruir esa educación social, cultural desigual, llena de roles y estereotipos. Yo recuerdo una frase que decía, detrás de un gran hombre hay una mujer. Tenemos una Constitución Nacional que establece un principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Al lado de un hombre está una mujer. Y hoy en día no solamente colaborar toda la sociedad en la prevención de estos casos de violencia, porque es tu amiga, tu prima, tu madre o tu hija, es porque es persona. El concepto de persona de la mujer como sujeto en igualdad de derechos del hombre. Entonces, cuando confrontamos esa desigualdad social y cultural, cuando estas mujeres víctimas de estos últimos feminicidios dijeron basta, me voy y termino esta relación, y esta última que inclusive ella tenía un proyecto de ir a trabajar a otro país, cuando dijo basta es cuando más peligro ella corre. ¿Por qué? Porque confronta no, vos te tenés que quedar, si no soy yo no es nadie, vos tenés que aguantar si querés tener marido, o lo que inclusive escuchamos durante el juicio del feminicidio de Sabrina Breuer. Ella ya se había casado 2 veces anteriormente. Este era su tercer marido, otra vez culpabilizando a la víctima de su propia muerte. Pero es muy llamativo e importante lo que estás planteando en el sentido de decir, cuando la mujer finalmente confronta y dice, soy víctima y no voy a permitir que esta situación continúe y hay una orden de restricción o que salga de la casa el victimario, allí es cuando más peligro corre. Correcto. ¿Por qué se da eso? Porque el victimario ve que su cultura, su mundo cambió radicalmente, la mujer a la que sometía ya no se somete. ¿Por qué? Claro. Porque ella no es sumisa y está desafiando. El agresor, por eso yo le digo, el agresor, ¿verdad?, tiene su víctima. Y ella confronta con él, exige esa igualdad, exige ese respeto, condena ese control, ese dominio, esa posesión que hace que el hombre crea que ella es de su propiedad y para él eso es intolerable. Por eso repetía esa frase que yo escuché mucho en víctimas, porque anteriormente fui 16 años agente fiscal penal y estos casos se sucedían. ¿Y qué es lo que encontrábamos? Que al sistema de justicia le molestaba la mujer que venía a denunciar un hecho de violencia en el ámbito intrafamiliar y que posteriormente, cuando se activaba, cuando se lo aprendía al agresor, ella venía y se retractaba.
Entonces, ese es el desconocimiento de lo que es el fenómeno de la retractación, que solamente sucede en estos hechos punibles, y el fenómeno del ciclo de la violencia, que una mujer está inmersa en esas tres fases: la fase de tensión, la fase de explosión, que es cuando interviene el sistema de justicia, y luego la reconciliación o luna de miel, cuando él le promete que nunca más va a volver a pasar. Claro, y tendemos a responsabilizar a la víctima. Y es una víctima, está en un ciclo del cual es muy difícil salir. Y necesita ayuda. Claro, y necesita ayuda. Quiero saludar a Mirta Moragas, abogada, activista por los derechos de la mujer. Todos te conocemos como Michi, pero bueno, te vamos a decir Mirta, que está escuchando desde hace un ratito allí del otro lado de la pantalla vía Zoom. Mirta, ¿cómo estás? Contanos, por favor, desde tu experiencia, desde el trabajo que llevan adelante ustedes en distintas organizaciones, este terrible fenómeno de aumento de violencia contra la mujer que estamos viviendo en los últimos meses y que ya tiene, por supuesto, siglos de desarrollarse y de llevar a cabo toda una cuestión cultural de opresión. ¿Cómo estás viendo esta realidad dura que estamos viviendo en los últimos meses? Bueno, un saludo, Fito, a vos y también mucho cariño a las colegas que están en el estudio contigo. Realmente son cifras muy alarmantes. O sea, más o menos cerramos el año pasado con 37 feminicidios y ya en el primer mes y medio de este año tenemos más o menos un tercio de esos mismos, de esa cantidad, lo cual habla de algo que es absolutamente alarmante. Yo coincido bastante con lo que ya estaban señalando las colegas. Yo ahí quería agregar un par de cuestiones. La primera, con el tema de acceso a la justicia, nosotras en el trabajo que hacemos en el consultorio jurídico feminista tenemos una línea donde damos orientación jurídica gratuita para mujeres, y muchos casos que nos llegan son casos donde intentaron recurrir al sistema de justicia y tuvieron todo tipo de trabas, por ejemplo, para pedir medidas de protección. Tenemos muchísimos juzgados de paz donde no están cumpliendo la ley, donde te quiero hay pedir obstáculos que des el número. innumerables. Te quiero pedir que des el número para que nosotros podamos poner el número. El número del consultorio es el 0983-217273 y funciona de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Ahí nosotras damos orientación jurídica y no llevamos casos, no asumimos casos porque no tenemos la estructura, somos voluntarias, digamos, pero sí podemos de alguna manera apoyar a las mujeres de diferentes maneras para que puedan realmente cumplir su objetivo, que en muchos casos, digamos, nosotras atendemos cualquier tipo de caso, o sea, sucesión, prestación de alimentos, todo tipo de casos, pero más del 90% de los que nos llegan, que son más o menos 100, hacemos como 100 consultas al mes, son de violencia. Entonces también hay que decir que es claramente un tema muy importante para la vida de las mujeres en Paraguay, y bueno, con los datos que estamos teniendo en los últimos meses y como cerramos el año pasado también es muy alarmante. Entonces un tema es el acceso a la justicia efectivo, y ahí yo creo que hay un trabajo muy fuerte que desde nuestro punto de vista la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer con los juzgados de paz. Y esto parece ridículo, pero hay que recordarles lo que dice la ley y para que lo puedan aplicar de manera correcta. Y ahí creemos que el obstáculo es la actitud de quienes operan en el sistema. Ahí hay un obstáculo que es muy fuerte, que nosotras no creemos que sea el desconocimiento, no queremos asumir que no conocen la ley. Lo que creemos es que hay de facto muchos obstáculos en la actitud de quienes operan en el sistema. Y la otra pata que yo creo que ya a esta altura impostergable es la prevención. Y ahí el Estado paraguayo realmente no tiene políticas públicas fuertes. Hay como campañas, hay cuestiones muy enfocadas a la denuncia, pero no hay prácticamente nada o nada importante en términos de cómo prevenimos los casos de violencia. Y ahí, para mí, lo más importante es toda esta resistencia a hablar de los temas de género que hemos visto, que lo hemos vivido en los últimos meses. Porque realmente es muy difícil, para no decir imposible, hablar de la violencia contra las mujeres sin hablar de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad, y eso básicamente son las relaciones de género. Entonces, si no podemos hablar de género, y lo que está pasando, de acuerdo a lo que hemos escuchado en muchos casos, es que, por ejemplo, en los colegios y en las escuelas no se aborda el tema de violencia porque no pueden hablar de género. Entonces, de facto se está creando un tabú con relación a los temas de género y no se puede hablar de violencia. Ya ni hablemos de sexualidad, que es tema para toda otra conversación, pero ya de violencia no se está pudiendo hablar. Entonces, quiero que la gente entienda que hay una gravedad digamos, un poco en toda esta campaña que desde muchos sectores antiderechos, iglesias y además
con mucho apoyo de actores políticos se ha venido llevando a cabo. No es menor, no es una cuestión de propaganda nomás, está teniendo un impacto en el que no podamos hablar de los temas de violencia en el ámbito escolar y en general entonces lo que nos quedan son las campañas informales, que lo hablemos en medios, que está muy bien, pero no hay digamos, no hay un trabajo fuerte desde el Estado de prevención principalmente. Sí, ayer hablábamos con representantes del Ministerio de la Mujer porque estaban haciendo jornadas de capacitación con docentes de todo el país sobre Noviazgo sin Violencia, este programa que lleva desde hace algunos años, pocos años todavía, el Ministerio de la Mujer. Y lo que consultábamos es si se trata de una política pública integral que esté, digamos, ya incluida en la malla curricular, y creo que no, creo que todavía es un esfuerzo aislado del Ministerio de la Mujer, coordinado en algunas ocasiones con algunas instituciones educativas. No puedo decir todavía, y capaz que la doctora Sayas me pueda corregir, que haya un trabajo integrado y coordinado con el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Educación ya todos los años implemente el programa de Noviazgo sin Violencia. Y eso es muy interesante porque es un mandato de esta misma ley 5777 en su artículo 13, donde establece que el Ministerio de Educación debe incorporar la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y la formación en la resolución pacífica de conflictos en la currícula educativa en todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no es un capricho de Liliana Sayas, de la doctora Moragas. Esto es una cuestión legal, que como decía justamente la colega, acá no es opcional. Aplico si quiero, no estoy de acuerdo, no, mi formación no me permite, o mi religión, o esto, o ponerle el mote de ideología cuando hablamos de derechos humanos. Hablamos de derechos humanos sobre la base de un país como nuestro país que ha suscrito casi la totalidad de los tratados de derechos humanos, que forma parte del sistema interamericano y del sistema universal. Entonces, aquí el tema es, cúmplase la ley. No hay una cuestión que debatir. Cúmplase la ley. Y si está en la ley, ¿por qué nos cuesta tanto hablar del tema? O sea, ¿por qué no se puede hablar en las escuelas, en los colegios, del noviazgo y de un noviazgo que no tenga los celos, el control del celular, la ropa que te podés poner o no, porque hablaste con fulanito en el recreo y ese tipo de cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta resistencia? Yo estoy muy preocupada porque en estos últimos hechos, ¿verdad?, los comentarios de las lecturas y de los periódicos, ¿verdad? Sí. Viste que están los comentarios y hay tanta justificación a ciertos casos que hemos tenido feminicidio, pero se tratan de asesinatos, son vidas. Y los casos de esta niña última también, el caso de la niña esta de Caguazú. De 12 años. Sí, hay diferentes justificaciones de por qué que quizás estaba en consumo, era usuaria, por qué si tenía una relación, digamos, de uno de los casos. Justificar, una sociedad que está justificando la pérdida de vidas. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque ¿cuál es el valor que se le da entonces a la vida? Si nosotros estamos, si la sociedad en que estamos, ¿verdad?, está buscando explicar, ¿verdad?, explicar que había una situación que llevó a que esto ocurra inevitablemente. Entonces quiere decir, imagínate que estos pensamientos son muy rígidos todavía. Últimamente al menos yo veo un recrudecer de estos pensamientos. Y además también, a ver, si nosotros somos, y es lo que no comprendo, hay una incoherencia. Sí. Si nosotros, y yo soy muy defensora también de la familia, ¿por qué? Y eso es algo que también noto en la elaboración de las políticas públicas. Lo que quiero decir en primer lugar es, si se defiende a la familia, ¿cómo no se alarman y por qué hay de repente mucho silencio ante el asesinato cruel de madres o de niñas? Es incoherente, porque al asesinar a una mujer, un padre o un compañero
está destruyendo la familia. Absolutamente, Están totalmente. destruyendo y más de una familia. Y además afecta, por eso tiene el feminicidio, que es lo que no se quiere de hablar, ya me doy cuenta, y no se quiere decir ese término, y veo los comentarios que dice es homicidio, ¿verdad? Entonces, entrar en esas disquisiciones sin importar la gravedad del caso Sí. es sorprendente. Y te estaba diciendo que tiene un efecto explosivo, ¿verdad? Expansivo. El impacto que tiene es tremendo, porque además de afectar a las familias directamente que están involucradas, ¿verdad? Sí. Afecta a las comunidades. Nosotros vimos casos en que afectó a comunidad educativa. Imagínate el impacto, y no solamente a la comunidad educativa que directamente relacionada con la víctima, ¿verdad? Sino que toda la comunidad educativa fue porque ocurrió en el inicio de las clases. O sea que estos son los elementos que creo que no se hacen suficientemente, y comprender los impactos que tienen y la necesidad que hay en verdad de cumplir nuestra ley. Por eso yo en estos últimos días estaba hablando mucho y preguntándome mucho, ¿qué pasa que no se activan los protocolos que tenemos en nuestra ley integral, que es una ley muy completa? En verdad es muy fabulosa, porque cuando uno mira, es una ingeniería, ¿verdad? Sí. Legal, porque tiene para tocar todos los aspectos que involucran a los hechos, a los casos Claro. de estas violencias en todos sus tipos. Tenemos ¿verdad? que generar cambios en la sociedad para que la ley funcione. Me Pero imagino que sobre todo las Claro. instancias que deben dar cumplimiento tienen que entender Sí. que son mandatos y que tienen que activarse. No es porque, no sé, estoy o no de acuerdo Claro. o no sé, no comprendo. Ahí tenemos herramientas importantes que son mandatos, pero que en verdad hasta esta fecha yo no he visto que se estén activando. Cuando empezábamos el programa y decía esta situación nos interpela a todos, a la vuelta de la pausa quiero que ustedes nos interpelen a nosotros como miembros de medios de comunicación y que nos hablen del rol de los medios de comunicación en todo este ciclo de violencia, pero a la vuelta de la pausa. Volvemos y estamos hablando de violencia de género y feminicidios. Estamos esta noche con Liliana Sayas, con Raquel Iglesias, con Mirta Moragas, y Mirta Moragas nos acompaña vía Zoom. Antes de ir a la pausa, les decía, queremos que nos interpelen como medios de comunicación y nos digan cuál es la función que debemos desarrollar para prevenir los feminicidios, para hablar de este fenómeno como una entidad más, una institución más en la sociedad, así como lo son las iglesias, así como lo es el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer. Bueno, ¿cuál es el rol que deben cumplir los medios de comunicación? Empiezo con vos, Mitch. Bueno, creo que el rol principal es comunicar, por un lado, sin estereotipos de género, y yo creo que en eso igual yo quiero reconocer que hay una evolución, y sobre todo a partir de la aprobación de la ley integral y que se creó el tipo penal de feminicidio, se dejó mucho, no en un 100%, pero se dejó mucho de llamarle crimen pasional, y a mí me parece que ese es un avance y lo quiero reconocer así como muy directamente. Sí creo que los casos tienen que llevar a una reflexión, y los medios creo que tienen un rol en esa reflexión, en no reproducir los estereotipos, en no... O sea, en la noticia no puede estar buscando, por ejemplo, las razones, porque siempre se busca como el alcohol, los celos, el amor incluso. O sea, Sí. hay casos donde se busca explicar el caso desde la salud mental, diciendo que esto solamente son todas personas enfermas, que no son en realidad. Entonces, creo que hay que salir de ese lugar común, que es un lugar muy sencillo de alguna manera, y en muchos lugares un lugar fácil también de comunicar lo que se quiere comunicar, digamos, con este tipo de casos. Y también creo que los espacios de reflexión como de difusión de los lugares a donde pueden acudir las mujeres a recibir información, a asesorarse, también creo que son importantes. Y sobre todo la insistencia en la prevención. O sea, yo creo que el otro día veíamos el caso de esta mujer que había sido manoseada por un delivery en la entrada de su casa, y Sí. decíamos, el acoso callejero está todo el día presente, y hay demasiada gente que ve eso y no hace nada. O sea, el acoso callejero ocurre frente a muchas otras personas en muchos casos, y no hay tolerancia cero. O sea, el día que haya una tolerancia cero al acoso callejero, ese es el día que se va a terminar. O sea, el día que quienes están acostumbrados a hacer acoso callejero
saben que alguien les va a parar, que alguien les va a defender a las víctimas. No estoy diciendo, no estoy hablando de violencia física ni mucho menos, estoy hablando de... Hay muchas formas de oponerse que de maneras no violentas, ¿verdad? Entonces, hay un tema social, o sea, tenemos que involucrarnos y cuando yo siempre veo esta campaña del Ministerio de la Mujer que dice metete, creo que hay también una forma de meterse en casos de acoso callejero, por ejemplo, que no sean violentos y que de alguna manera pongan límites y muestren que las situaciones no se van a tolerar. Yo diría que un poco por ahí ese tipo de cuestiones estaría bien y tal vez la prensa tiene un rol un poco en difundir la importancia de la tolerancia cero de forma social. Mirta, me dicen que estás con compromisos y que tenemos que despedirnos de vos, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo otra vez a las colegas y bueno, celebro otra vez este espacio de análisis y de reflexión de un tema que está siendo lastimosamente demasiado fuerte en los primeros meses del año. Mirta Moragas, abogada, activista por los derechos de la mujer. Nosotros seguimos aquí con Raquel Iglesias, con Liliana Sayas y leía un artículo de última hora que mencionaba más temprano. Es una campaña del Ministerio Público, de la Fiscalía. Y bueno, el lema es no se mata por amor, se mata por violencia. ¿Y por qué les preguntaba lo de los medios de comunicación? Porque en las crónicas normalmente se suele distinguir el motivo, que es lo que decía recién Mirta justamente, y el Ministerio Público plantea, entre otras cosas, que solemos justificar o tratar de explicar este fenómeno diciendo la mató porque la dejó, la mató por celos, la mató por amor, la mató porque le desobedeció, la mató porque le denunció, la mató porque estaba borracho, la mató porque encontró mensajes en su celular o fue un crimen pasional. La mató, escuchaba ayer, porque no aceptaba que haya terminado la relación. Y nosotros reproducimos como medios de comunicación normalmente este tipo de causas, supuestas causas de la violencia y de los feminicidios. Por eso les preguntaba y les pregunto a ustedes dos, ¿qué tenemos que modificar también nosotros en los medios de comunicación? Yo comunicaría, la mató por ser mujer, porque esa es la construcción del tipo penal del feminicidio, el que matara a una mujer por su condición de mujer. Muy distinta al tipo del artículo 105 que habla del homicidio y que era agravado en razón del vínculo, ¿verdad? Por ser la esposa o por ser la pareja. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué tenemos un tipo penal de feminicidio? Porque las causas de la muerte violenta de las mujeres no es simplemente el vínculo, sino es por su condición de mujer, de esa violencia estructural, desigual, de dominio, de asimetría de poder en esa relación. Entonces, yo hago mías también las palabras de Mirta. Me parece que hay un avance en la manera que estamos comunicando. De hecho, quienes queremos defender y visibilizar esta situación de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque de eso se trata también. Realmente ponemos muchas de nuestras fichas en los medios de comunicación, en los debates como esto. Podemos no estar de acuerdo inclusive, pero el tema de hablarlo, anteriormente ocurría un episodio y se hablaba hasta el día siguiente. Hoy estamos hablando realmente, yo sigo todos los programas y veo que durante una semana todos los medios en sus distintas formas, redes sociales, de comunicación, lo tratan al tema. Porque no debemos olvidar que una forma de violencia también es la violencia mediática. Cómo se presenta a la mujer en los medios. Y en ese punto sí quiero hacer un llamado, ¿verdad? Cuando sucede un hecho, generalmente se toman fotos de la mujer de redes sociales. Y generalmente se la demuestra cuando está en unas fotos que pueden ser hasta sexualizadas, ¿verdad? Que se sacó en la playa y inclusive también cuando veo cómo ella luego era una trabajadora sexual, por ejemplo. Ah, bueno, entonces como que se merecía. Recordemos que estas mujeres son madres y que esos hijos huérfanos que sobreviven en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sin su madre y sin también el padre, ya sea porque está siendo procesado o porque decide autoeliminarse, ¿verdad? Esos hijos tienen que vivir con eso que ven y que eso que escuchan y con la tragedia
de haber perdido a su madre de esa manera violenta. Entonces, es una autocrítica permanente de cada uno, personal, de cada comunicador y de los medios mismos, de cómo transmitimos el mensaje de los derechos humanos de las mujeres, cómo comunicamos la normativa existente y cómo realmente tratamos y el cuidado que le damos, ¿verdad? No la atención puesta, ¿verdad?, en lo que era la víctima y de cómo murió, sino en el agresor y en la conducta desplegada y que puede ser, habiendo sido denunciada. Raquel. Estuve pensando mucho en esto porque los últimos casos son prácticamente copias uno del otro. Entonces estaba revisando y allí lo siguiente, en verdad, desde el aspecto de los conflictos, esta es una forma de resolver conflictos que estas personas han tenido. Entonces, desde esa mirada, ¿verdad?, de que es una forma de resolver un conflicto que han tenido estas parejas, ese es el peligro. Porque estamos presentando, ¿verdad?, una secuencia de que existía un conflicto y finalmente cómo lo resolvieron. Y vemos que después, ¿verdad?, numerosos casos se repiten casi de idéntica manera últimamente. Y esto, en verdad, yo he visto en años anteriores. Sinceramente, hay como uno y luego hay réplicas, 2 o 3 iguales. Después hay un silencio y siempre hay como 2 que son muy parecidos. Entonces, es difícil, yo sé que es difícil un cambio rápido, pero la presentación debe, claro, tener datos, pero esto de explicar que quede como una manera que resolviera un conflicto es lo que a mí me preocupa. Porque también en todas las cifras y en todos los casos que estuve revisando, lo que más me está preocupando de las características de los feminicidios en nuestro país es que se dan muchos más en los grupos más vulnerables, cultural y socioeconómicamente. Entonces, ahí estamos mirando de que este grupo está resolviendo este tipo de problemas de parejas de esta forma. Y esto es lo que también las instancias que hacen las políticas públicas tienen que revisar, tienen que mirar. En verdad, comparando a otros países, nosotros estamos muy bien. Leo a otras investigadoras y que se sufren por la forma en que países nuestros vecinos, cómo presentan los casos de las violencias contra las mujeres. Y estas que son investigadoras de muchos años, antropólogas, sociólogas, ¿verdad?, pero con años, hablo de más de 40 años que están en el tema investigando, dan como un factor, ¿verdad?, relevante de que tengan cifras, ¿verdad?, permanentemente y en aumento la forma en que se tratan los hechos en los medios, ¿verdad?, no masivos. Que se genere un así efecto es, y que espejo, que es lo que se hace ocurre. así, claro, y que no hay justamente la protección, la reflexión, ¿verdad?, y la educación para evitarlos. Tenemos minutos finales para hacer una conclusión. Empiezo por vos, doctora. Y algunas de las cuestiones que yo quiero puntualizar, en primer lugar, el principio rector de la verosimilitud. En caso de duda, cuando una mujer se acerca al sistema a formular una denuncia, a la mujer se le cree. A la mujer se le cree, no se le tiene que cuestionar, no se le tiene que preguntar. Y en segundo lugar también, la cultura de desaprender estos roles, estos estereotipos y estos mandatos sociales. Y finalmente, la necesidad imperiosa de una justicia especializada para que estos hechos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no lleguen a la impunidad. Raquel. Y me encantaría que cada vez que hay un hecho de violencia de cualquier tipo, en verdad que las instancias puedan hablar, porque hay que dar a conocer que hay un sistema, que tenemos leyes, que tenemos normas y que hay sistemas de protección, que hay sistemas preventivos y que hay sistemas también punitivos. Entonces, hay una ausencia, me parece, ¿verdad?, de ese aspecto y creo que sí es importante, porque cuando las personas saben, ¿verdad?, la sociedad sabe de que hay sistemas, que hay instancias de protección, van a buscar y van a utilizarlas a su favor, ¿verdad?, ya como prevención. Sí, pero ese es un aspecto que creo que hace falta y que veo una debilidad importante y es preocupante. Bueno, y les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche, pero no quiero irme sin reiterar los números telefónicos a los que pueden contactar para buscar ayuda, para denunciar
cualquier situación de violencia de género o violencia contra la mujer. Los números son el 137 del Ministerio de la Mujer, el 133 del Ministerio de la Defensa Pública, el 911 de la Policía Nacional, y también Mirta Moragas nos dejaba un número telefónico para consultas jurídicas principalmente, que es el 0983 21 72 73. Son números a los que podés contactar para poder denunciar este tipo de situaciones y prevenir que así se siga reproduciendo la violencia. Nosotros, a la vuelta de la pausa, vamos a estar con invitados que van a hablarnos del problema de las adicciones. Así que quédense allí, que ya volvemos. Seguimos aquí en Contexto y estamos con invitadas que vienen hoy para hablarnos del drama de las adicciones. Familias enteras que sufren al tener a uno de sus miembros enfermo, con adicciones a distintos tipos de drogas y con todo lo que esto conlleva para la familia, para la comunidad, para el fenómeno de la inseguridad que se da muchas veces relacionado a las adicciones. Por eso invitamos esta noche a Rosa Blaires. Ella es de la Asociación de Padres de Jóvenes con Adicciones a las Drogas. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Y también nos acompaña Analía Fresco, trabajadora social, muchos años estuvo en el Centro de Adicciones y ahora trabaja justamente con esta Asociación de Padres ayudándolos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analía? Muy bien, muchas gracias por la invitación, buenas noches, y este es un tema realmente que nos convoca todos los días, porque es una problemática muy difícil, muy compleja, ¿verdad? Y que realmente hace mucho daño a la familia, a la sociedad. Hace unos días, el fin de semana, estábamos en el programa La Lupa hablando del caso de un chico que, bueno, aparentemente robó a otro joven. El joven hizo una detención ciudadana, lo llevó a la fiscalía. La mamá hablaba de manera muy directa, muy cruda y decía: sí, mi hijo es adicto, mi hijo tiene un problema, yo no niego que él está, digamos, con este problema de dependencia de las drogas y que para drogarse comete este tipo de delitos. Y me llamaba mucho la atención que cuando nosotros planteábamos que la adicción es una enfermedad, la gente respondía diciendo: ustedes le están defendiendo, nosotros las víctimas no tenemos ningún tipo de defensa, le defienden a los ladrones, la adicción no es una enfermedad. Y ese nivel de ignorancia sobre lo que es la adicción me llamaba poderosamente la atención. Por eso hoy queríamos hablar del tema. Rosa, vos sos mamá y sos parte de un grupo de padres que conviven permanentemente con hijos, hijas que sufren las adicciones. Así mismo. ¿Cómo viven y cómo encaran este fenómeno? Bueno, resulta que nosotros nos juntamos, ¿verdad? Como padres y familiares directos afectados por esta situación, por este flagelo, ¿verdad? Justamente para hacer un tipo de ayuda mutua, porque como padres generalmente esta situación nos sorprende, nos toma desprevenidos al tener un desconocimiento total de lo que son las drogas y las adicciones, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es conformarnos como grupo para poder hablar, identificar el problema, para poder tener esa ayuda psicológica, esa contención que necesitamos como familia, porque debemos de ser realistas y saber, como usted dice, ¿verdad?, de que hay una ignorancia total en cuanto al tema de las adicciones, porque somos estigmatizadas las familias y mucho más los adictos, ¿verdad? Somos estigmatizados por el tema de que a todos se los trata como delincuentes, y de hecho que en algún momento... Malos padres. O como malos padres, exactamente. Y eso duele porque ¿quién es el padre o la madre que va a querer que su hijo sea adicto o que consuma drogas? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Es una situación demasiado dolorosa, es una cruz muy pesada que llevamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, ante tanta necesidad que había, ¿verdad?, cuando yo también
lo llevé a mi hijo casi a rastras en alguna oportunidad, averiguando, informándome dónde podía llevarlo cuando yo decidí aceptar esa situación. ¿Te sentiste sola, o vos o tu pareja o quien te haya acompañado, se sintieron solos al momento de tratar de encontrar una ayuda, de encontrar una solución en las instituciones del Estado, en la salud pública, en cualquier lugar al que hayan recurrido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron cuando empezaron a enfrentar el problema? En primer lugar, para nosotros fue una sorpresa lo que ocurre generalmente con las familias, ¿verdad? O sea, es no querer aceptar el problema. Y debería de empezar por ahí. Porque como somos ignorantes de esta situación, nos toma de sorpresa realmente y sucede en cada familia de repente, ¿verdad? Por no querer aceptar el problema. Y primero debería de empezar por reconocer los signos de alerta, de alarma, ¿verdad? Del cambio de comportamiento de los chicos, el cambio de humor, desinterés ya en el tema de sus estudios, en los deportes, el cambio de amistades, cosas así, ¿verdad? Bueno, eso fue el primer signo de alerta, ¿verdad? Después yo fui informándome qué podía hacer cuando ya pude detectar realmente y reconocer el problema, cosa que costó muchísimo, porque lo más fácil es que uno puede, lo que quiere hacer es tapar el sol con un dedo. Sí, negación. La negación, exactamente. Entonces ahí fui averiguando dónde podía llevarlo a mi hijo, entonces me dijeron el Centro Nacional de Control de Adicciones, ¿verdad? Y cuando lo llevé ahí a ese lugar, ahí realmente pude observar, ¿verdad?, la realidad de tantos padres que están llevando a sus chicos, como le dije, inclusive a rastras. La impotencia, esa ansiedad en los ojos de cada mamá, esa desesperación de no saber qué hacer, de esa problemática que estaban teniendo, como le dije, como que de sorpresa. Así, es como el tema de un shock. Un terremoto, una sí, cosa que te cambia toda la vida. Que te cambia, que te desencaja toda la estructura familiar. Ya no vuelve a ser lo mismo. Cuando hay un problema de drogas en la casa, ya nada vuelve a ser lo mismo. Ya empieza el enfrentamiento principalmente primero con el hijo, después ya con todos los que están en el círculo familiar, ¿verdad? Porque lo primero que se hace pues es tratar de, qué sé yo, un culpable. De buscar un culpable, y ya empiezan los hermanos también a tener alguna reacción negativa en contra del chico. De repente somos las mamás las más afectadas, ¿verdad? Porque el padre, a veces, yo digo, no es en todos los casos, ¿verdad? Pero los padres realmente se sienten frustrados a veces por esta situación. Puedo estar prejuzgando totalmente, pero vos decías las mamás pueden ser las más afectadas. Y quizás que sean las más fuertes también, me imagino, a la hora de enfrentar esto. Buscamos la fortaleza de donde sea, pero al no tener un acompañamiento de otra persona que está sufriendo, que está pasando por lo mismo, es demasiado difícil. Por eso ocurre la negación, porque es más fácil tapar el sol con un dedo, porque no encontrás ayuda, no encontrás un consuelo, un refugio, alguien que te pueda de repente aconsejar, sugerir ideas, guiar. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Por eso te decía que cuando yo lo llevé a mi hijo he visto una desesperación tremenda en el Centro de Adicciones. Es una institución buenísima donde hay buenos profesionales, ¿verdad? Pero lastimosamente no abastece, tiene los recursos limitados. De eso justamente vamos a hablar con Analía. Ella es trabajadora social, está colaborando con esta asociación de padres, pero estuviste mucho tiempo en el Centro de Adicciones trabajando. Trabajan con recursos extremadamente limitados. Sí, la verdad que el Centro de Adicciones es, vamos a decir, debería ser, ¿verdad?, el lugar donde se pueda brindar todo el apoyo, no solo a los usuarios de drogas, sino también a las familias, ¿verdad? Pero los recursos humanos son limitadísimos. Bueno, eso es una política de Estado que hasta ahora nosotros no entendemos, porque la problemática de las drogas es
es feroz, ¿verdad? Y sin embargo todavía no entendemos cómo es que no se destinan los recursos suficientes, no solo para el Centro de Adicciones aquí en Asunción, sino para descentralizar la atención a nivel país, ¿verdad? No se da abasto, o sea, si bien es cierto que, como muy bien lo dice Rosa, existen excelentes profesionales allí, ¿verdad? Pero no es suficiente, no son suficientes. Una de las cosas que quiero retomar de lo que decía Rosa, ¿verdad? Cuando la familia está en esa etapa de negación, puede llegar a pasar mucho tiempo, entonces la enfermedad se agrava. Y sí es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado así, como una enfermedad. Primero inició con la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Luego siguen las adicciones, porque hay adicciones a drogas legales, a drogas ilegales, ¿verdad? Hay una dependencia física, claro, química del cuerpo, no se puede negar. Pero además eso. No es solo eso, hay adicciones al juego, hay adicciones a la comida, hay adicciones a las compras, o sea, es una enfermedad, es una característica o una condición, es una condición, ¿verdad? Podemos llamar incluso con influencia genética, ¿verdad? A lo mejor hay que estudiar más profundamente. En el alcoholismo sí está estudiado, ¿verdad? La carga genética importante que hay. Pero también es, o sea, que además de tener esa condición, por eso me estoy acordando, hoy es el aniversario de Narcos Anónimos, con ellos aprovecho para mandarle un saludo. Y me estoy acordando de muchas cosas que decía la hermana Regina, que dice la hermana Regina, ¿verdad? No es adicto el que quiere, sino el que puede. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad hay una condición física, ¿verdad? Como para cualquier otra enfermedad. O sea, el diabético no quiere ser diabético, el hipertenso no quiere ser hipertenso. Entonces realmente hay una condición en el ser humano que hace que se desarrolle esta enfermedad con el consumo de alguna sustancia, ¿verdad? Es como una predisposición genética, física. Exactamente, por eso vos vas a ver gente que toma alcohol, no es alcohólica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquella persona que realmente desarrolla la enfermedad de la adicción es porque tiene una condición física de predisponente. Después están los otros factores que influyen, ¿verdad? O sea, la responsabilidad de la familia no la vamos a quitar, ¿verdad? La responsabilidad individual, o sea, cuando uno ya llega adulto, y la responsabilidad de la sociedad. O sea, la sociedad tiene una responsabilidad y hay instituciones que no cumplen con esa responsabilidad. Entonces, hay varios factores que influyen para que la enfermedad se haga cada vez más visible y cada vez más grave. Analía, cuando una familia se acerca y bueno, va, en este caso, cuando estabas dentro del centro de adicciones, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Vos como trabajadora social, ¿qué empezás a trabajar con la familia? Se hace la admisión de la familia y que, bueno, como muchas veces dice Rosa, que llevan a veces a la rastra al usuario o a la usuaria de droga, ¿verdad? Se le hace la admisión y se trata de establecer un vínculo con la persona que consume, porque si no se logra ese vínculo, es muy difícil que la persona se enganche en un tratamiento, porque la persona debe confiar, ¿verdad? Debe confiar en que realmente eso le va a servir y eso a veces lleva un proceso largo y no todas las personas logran desarrollar ese vínculo, ¿verdad? Nosotros, dentro de lo que es la estructura de trabajo social en el Centro de Adicciones, ¿verdad? En este momento hay una sola persona dentro de profesional. Un solo trabajador social. Una sola trabajadora social. Un solo trabajador social. Un solo trabajador social. Sí. ¿Para cuántos pacientes? ¿Cuántas personas? Y sí, o sea, en este momento Cientos. no sé cuántos pacientes tendrán. Miles. Miles. Sí. Entonces, cuando llega la persona, bueno, uno hace la entrevista, ve cómo está la situación y después ya queda con el usuario para hacer esa evaluación si debe ir a psicología, a psiquiatría, si es más urgente una evaluación clínica, o sea, ese tipo de cosas y después de allí se establece el tratamiento a seguir, ¿verdad? En el equipo se establece si necesita una internación, si va a ser un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Pero depende no solo de la voluntad de la familia, del deseo de la familia, sino de la voluntad y del deseo del usuario de dejar el consumo. Eso es fundamental. Si la persona no quiere dejar de consumir, claro, le vas a poner lo mejor de lo mejor y no vas a conseguir nada.
Rosa, después de pasar de ese estado de negación, digamos, y del primer momento en el que, bueno, se tiene una percepción ya real de lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, después es tratar de buscar algún tipo de solución, ¿verdad? Así como le dije, voy a también intervenir un poco en lo que comentó Analía, ¿verdad? Con respecto a que los adictos quieran tener esa voluntad de cambiar, porque ellos son muy cambiantes. Pueden querer hoy y mañana no. O sea, es muy relativo. Por ejemplo, con el tema de la adicción al crack. ¿Cómo hacer para que un adicto al crack quiera tener esa voluntad para cambiar, ya que el crack es demasiado adictivo? Entonces, esa es una de mis preguntas siempre, ¿verdad? Porque donde uno va, te dicen que el adicto tiene que querer, pero si la adicción es demasiado fuerte, ¿verdad? Y sabemos que el consumo del crack, el efecto dura apenas 15, 20 minutos, ¿verdad? Después el cuerpo, el organismo les vuelve a pedir, porque algo que yo siempre digo es, ¿verdad?, de que el ser humano necesita de alimentarse para sobrevivir. Un adicto al crack ni siquiera necesita de alimentarse, necesita más el vicio, porque la adicción es demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo hacer para que quiera, por ejemplo? Esperando a que el adicto quiera cambiar, el problema se nos está agigantando. O sea, es un monstruo que creció, que está creciendo y que está actualmente sin control. Pero además, no sé, desmentirme si estoy equivocado, además pareciera que hay demasiada facilidad de microtráfico. Tanto es así que el que vende la droga viene frente a tu casa, toca la bocina y le busca al cliente. A mí me han contado casos en mi vecindario de jóvenes que quieren salir, que están en un proceso de rehabilitación y vienen los dealers, los distribuidores de droga frente a su casa y le tocan la bocina y le dicen, fulano, salí, pues, ¿qué te pasa? Vení. Y bueno, eso es por todos lados, ¿verdad? Porque esta problemática no es solamente en Capital o en Central. Esta problemática ya pasó todas las fronteras, digamos, de lo que sea, es ya a nivel nacional, ¿verdad? Y ahora la droga es conseguir, está en la esquina de la casa, ¿verdad? Por todos lados. O sea, permeó por todos lados, ¿verdad? Pero lo que yo pienso es que, como nosotros te dije que tenemos un proyecto, ¿verdad?, que elaboramos, que queremos presentar oportunamente en otro programa donde fuimos invitados, ¿verdad? Tratamos todos esos ítems de cada una de las situaciones, ¿verdad? Tanto de la adicción, del tema de lo que implica en la educación misma, ¿verdad? Después, no sé si puedo hablar un poquito de eso. Sí, claro, Rosa. Sí, resulta que, bueno, perdón, voy a cambiar de... Ustedes quieren presentar un proyecto al Congreso. Sí, queremos presentar un proyecto a quienes corresponda, ¿verdad? Y queremos que por fin también se hagan eco, ¿verdad?, de esta situación que es ya de público conocimiento y que se salió digamos, de control, ¿verdad? Esta es una resolución, ¿verdad?, de un proyecto del Ministerio de Educación, ¿verdad? Por la cual se aprueba el circuito de atención ante el consumo y o presencia de drogas en instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, dice, ¿verdad? Un proyecto muy completo. Estoy hablando de solo uno de los ítems de lo que tiene que ver con nuestro proyecto, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros pensamos, ¿verdad?, en tratar de modificar este proyecto. Tratamos en modificar este proyecto. Porque acá, por ejemplo, habla de mecanismos de prevención, ¿verdad? Sí. Dice, significa anticiparnos a las situaciones no deseadas que ponen en riesgo o perjudicar la salud y también de identificar los signos de alarma, de alerta en las escuelas, colegios, ¿verdad? ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué esperar a llegar a tener que identificar los signos de alarma? ¿Por qué esperar a que ocurra la detección precoz? ¿Por qué no prevenir desde el nivel inicial?
¿Por qué no qué enseñarle a los plantean? chicos Sí. desde cómo aprender el ABC escolar? ¿Por qué no se puede de repente enseñar a los chicos, ¿verdad? Así como se les entrega, cómo se les enseña el A, E, I, O, U, ¿verdad? Hablándole ya en su lenguaje sobre el problema, o sea, sobre el peligro de las drogas para que no ocurra justamente este tema de tener que identificar el problema. Porque el tema de las adicciones... No hay en toda la malla curricular, ni siquiera, bueno, no sé cómo se llama ahora, salud o en mi época se llamaba educación sanitaria. No hay en toda la malla curricular ninguna materia que hable del riesgo de las adicciones. Tengo entendido que no. Si me equivoco, quiero que alguien del ministerio me pueda explicar. Tengo entendido que no, porque yo me tomé el tiempo de leer toda esta resolución, que creo que fue la última que trató sobre el tema de adicciones, ¿verdad? Que fue del 2016. Que no se implementó. Que no se implementó. No se implementó. Sí. Ese fue un proyecto elaborado por varias instituciones. Yo incluso participé en la elaboración de ese proyecto, ¿verdad? ¿Y por qué no se implementó? Y bueno, cuando cambia el gobierno cree que todo lo anterior no sirve. Lamentablemente en nuestro país es así. Entonces cambia el gobierno y piensa que lo que se hizo en el gobierno anterior no sirve y se desecha. Lamentablemente es así. Esta semana estábamos hablando con una de las directoras de la Senat y decía, desde los países desarrollados nos dicen que tenemos que cambiar el enfoque y ya no hablar de cada droga en sí y los efectos que causa, porque en realidad estamos haciendo propaganda y los chicos buscan experimentar en algunos casos, que tiene que cambiar el enfoque y hablar de la prevención y todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Claro, está muy bien. La prevención, por supuesto, es lo más importante, ¿verdad? Pero y el problema ya está. ¿Qué hacer del problema que ya está ya instalado, verdad? La prevención es lo primordial, pero y después hay que hablar con los padres, hay que hacer reunión de padres en los colegios, en las instituciones, justamente para hablarle de eso que estás diciendo, de cómo detectar, ¿verdad? Porque cada droga les da una forma diferente de comportamiento o signos y señales de alerta diferentes. Hace falta una escuela para padres. Por Donde supuesto. nos expliquen y nos digan. Sí, por supuesto, totalmente. Vos decías justamente, Analía, no podemos negar la responsabilidad de la familia, ¿verdad? Y es como que no estamos preparados y podemos cometer 10.000 errores cuando estamos en la crianza y educación de nuestros hijos. Claro. Totalmente. Por eso yo hablé de responsabilidades, ¿verdad? Sí. O sea, de responsabilidad familiar, responsabilidad individual y responsabilidad social, o sea, de la sociedad, vamos a decir, de la política, ¿verdad? Porque muchas cosas se pueden dar en el colegio, en la escuela, pero muchas otras se deben dar en la casa. Así Entonces, mismo, aprender a detectar. Claro, entonces, como decía Rosa, la prevención es importante, pero la detección precoz también es importante, porque no es lo mismo detectar a un chico que inició su consumo recién a darse cuenta a los 5 años. No Nos es hablaban, igual. por ejemplo, de la presión del grupo. Sí. Algo de lo que nadie habla. Sí. Y nadie te explica la presión del grupo. Justamente yo puedo hablar con conocimiento de causa al respecto, porque como vos decías, se le quiere responsabilizar a los padres. Y el padre es totalmente ignorante de esta situación. Ya se debe cambiar la forma de encarar las cosas, empezando por los colegios, ¿verdad? Porque en el caso particular mío, por ejemplo, empezó con la presión del grupo, porque el chico quiere ser aceptado por sus pares adolescentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los chicos? Le tratan de maricón, de mamitis, le tratan de lo peor como para tratar de ganar su voluntad, ¿verdad? Mi hijo, por ejemplo, era deportista. Él practicaba en uno de los clubes de la capital, ¿verdad? Y lastimosamente, bueno, yo hago mea culpa, yo me pasaba trabajando, yo no tenía tiempo para nada y eso ocurre en muchas familias, muchos Miles hogares. de hogares. Entonces hay cosas que se nos escapan y no precisamente porque le dejamos a la deriva, ¿verdad? ¿Y cuál fue mi error? Aceptarle a un amiguito que vino a mi casa, ¿verdad? Y queriendo jugar play con él, queriendo tomar tereré con él. Y yo no me tomé la molestia de averiguar
o sea, es hijo de personas muy buenas, laicos comprometidos con la iglesia. Y entonces yo no sabía que este chico lastimosamente estaba ya en la adicción. Y ahí empezó el problema en mi propia casa, sin poder yo darme cuenta a tiempo. Y eso puede ocurrir en cualquier hogar. No precisamente porque el padre le abandona, hay varias situaciones, varios factores. Están los chicos que son muy vulnerables, hay chicos que es de la calle, hay muchos factores, muchas formas de que el chico pueda iniciarse con las drogas, ¿verdad? Y como te estaba diciendo, así fue que yo, en aquella oportunidad que en el centro de adicciones me acerqué a varias personas. Y decidí crear esta organización de padres de ayuda mutua, del cual tenemos un grupo de WhatsApp. El grupo se llama Hasta el Último Suspiro, y quisiera hacer una invitación pública una vez más. Decinos el número, por favor, Sí. entonces vamos a poner ahí abajo para que la gente que quiera de alguna manera encontrar una guía pueda ubicarlos a ustedes. ¿Cuál Sí. es el número? 0983-631-192. 0983-631-192. Sí, Ese es el número del WhatsApp. grupo de padres Hasta el Último Suspiro. Hasta el Último Suspiro, sí. Sí, vamos Es a que- poner el número ahí en pantalla para que la gente, bueno, pueda de alguna manera acercarse a ustedes. Aunque en realidad ese tendría que ser un trabajo del Estado, del Sí. Ministerio de Salud, del Centro de Adicciones. Pero bueno, como No, padres pero ustedes por yo- lo menos quieren darle y guiarles en los primeros pasos. Sí, pero esto tiene que ser un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Y con involucramiento de las fuerzas vivas, no solamente de los padres. Sí. Porque, como le dije, este problema ya se agigantó. Es un monstruo que creció, ya es un gigante, y que hay que tomar el toro por las astas y hacer algo al respecto. Y que la sociedad toda se involucre, porque esto está afectando no solamente a las familias, está afectando a toda la sociedad. A toda la sociedad, sin lugar a dudas. Todos los días nosotros reportamos casos de inseguridad y en muchísimos casos están vinculadas a problemas de adicciones. Es como una vinculación perversa que se está dando, porque el adicto que quiere conseguir una dosis es llevado al mundo de los delitos, del crimen. Así es. mismo. Y ahí es cada vez más grave la situación. Así es, y además, o sea, la familia hace todo lo posible para que no vaya o que no permanezca demasiado tiempo en la cárcel aún habiendo cometido un delito. ¿Por qué? Porque nuestras cárceles no educan a nadie, al contrario, las cárceles son una universidad, decías hace un rato, una universidad para la delincuencia, lamentablemente, y dentro se consiguen muchísimas drogas, incluso a veces con más facilidad que afuera. Entonces, realmente las familias, por eso la importancia del grupo, por eso también invitamos, como invita Rosa, invitamos a la familia, porque realmente la familia debe aprender cómo vivir con esta enfermedad, qué hacer y qué no hacer. Porque a veces en ese afán de querer salvarle a su hijo, ¿verdad?, hace cosas que no tiene que hacer. Entonces lo importante es aprender de la forma correcta, ¿verdad?, las cosas que debemos hacer para ayudarle a nuestro familiar que consume drogas a iniciar el camino de recuperación. También hay una etapa, ¿verdad?, que se llama reducción de daño. Se puede empezar por ahí. Quizás Rosa decía, ¿cómo deja el crack? Y bueno, tomar una medicación puede ser una alternativa, ¿verdad? Que la familia entienda que, bueno, a lo mejor entre el crack y la marihuana, no voy a decir que la marihuana es la panacea, pero a lo mejor, bueno, dejarle alguna vez alguna cosa menos dañina, ¿verdad? Pero eso se tiene que conversar con la familia y con los terapeutas. Sí. Ese plan se tiene que hacer bajo estricto control profesional. Entonces, eso es importante, que la familia abra los ojos, que no niegue más la problemática, porque la problemática se agrava día a día. Y esa problemática que termina con los chicos en la cárcel, ya sea Tacumbú, Emboscada o Buen Pastor o cual sea, ¿verdad?, no soluciona nada, al contrario, empeora la problemática. Entonces, esa invitación de Rosa también la hago yo, ¿verdad? Acérquense al grupo,
hay otros grupos también de familiares, pero bueno, este es el que está, del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no cierren los ojos al problema, acepten que hay una situación de una adicción en la familia y que solos no se puede resolver. Es imposible. Yo quisiera acotar algo, sí. perdón. Sí, a lo que se refería Analía, ¿verdad? Donde dijo de que, por ejemplo, buscar otro tipo de drogas más leves. Yo quiero decirle con conocimiento de causa que eso es imposible, o sea, no se puede volver, o sea, ¿cómo explicar? Resulta que yo le llevé en una oportunidad a un sobrino mío a consultar con una psiquiatra, ¿verdad? No quiero decir de que, para no, bueno, y le dice la psiquiatra, ¿y por qué no dejas el crack? ¿Por qué no volvés nomás con la marihuana? Pero si el crack es lo más adictivo que hay, el adicto no va a cambiar el crack por la marihuana. ¿Me entiendes? O sea, es muy difícil. Salvo que esté en un tratamiento. Salvo con que mucho esté en un seguimiento, tratamiento. internado, con sí, y justamente. Seguimiento médico. Exactamente, pero resulta que para los casos, por ejemplo, crónicos más urgentes, donde ya tienen algún tipo de psicopatía, porque los cuadros de abstinencia los vuelven de repente muy violentos, agresivos, inclusive ya perjudican a integrantes de la familia, ya se vuelve un caos, ya se vuelve de repente una violencia familiar. ¿Dónde llevarle en ese momento? Ahí tengo otro ítem también en el proyecto, ¿verdad? Porque lo más fácil es llevarle al hospital neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Para contenerle en ese momento, ¿verdad?, su crisis de comportamiento, como dijo Analía, con medicación. Rosa, pero te quiero preguntar allí nada más, cuando fuiste con tu hijo, en este caso, al centro de adicciones, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar para que puedan darle un lugar a tu hijo? Y la verdad que bastante tiempo, creo que casi un mes, ¿verdad? Él se internó en 3 oportunidades, ¿verdad? Sí. Cuando era menor, él no quería ir y lo llevé a través de una orden judicial, fue internado, ¿verdad? Porque justamente ellos tienen que tener voluntad, como dijo Analía, ¿verdad? Y otra cosita, los menores se internan durante 30 días, pero para la desintoxicación. Claro. Un centro de rehabilitación. No es una rehabilitación. No. Para la desintoxicación, ¿qué pasa? Sale a los 30 días, vuelve al mismo círculo, al mismo entorno y vuelve a recaer. Yo lo interné durante 3 veces, ¿verdad? Ya después siendo Porque mayor. 30 días es el tiempo máximo que le puede dedicar el centro de adicciones por la cantidad de pacientes que hay. Claro, y por la cantidad de personas que están en la lista de espera, entonces le toca en 22 días, un mes más o menos, es la espera. ¿Cuántos adictos, cuántas personas dependientes de las drogas se calculan que hay en nuestra población? Un número, digamos. No sé, no me animo a arriesgar, no me animo. No sé, creo que había un número de ficha 10.000 más o menos. 10.000. Los que son conocidos. Creo, los conocidos. Registrados oficialmente. Creo, no estoy segura. Sí. Lástima que no está el doctor como para que nos pueda dar ese dato, pero realmente el número es cada vez más elevado, pero de esas personas que concurren a algún centro de tratamiento, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hay que no van a un centro de tratamiento? Y siempre es importante, o sea, una de las cosas que yo quiero resaltar nuevamente, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados a, vamos a decir, al empirismo. Entonces mucha gente recurre a, no sé, a sacarle los demonios, a darle cualquier, ¿verdad? Y realmente eso no es lo adecuado. Por eso yo decía, cuando había una reducción, ¿verdad? Cuando el famoso programa de reducción de daño tiene que ser bajo estricto control profesional, ¿verdad? Si bien es cierto, como dice Rosa, es muy difícil dejar una droga adictiva como lo es el crack, como lo es la cocaína, también, ¿verdad? A pesar de que el crack es peor porque tiene muchísimas sustancias tóxicas que dañan muchísimo el organismo, ¿verdad? Hay casos en los que ha resultado, ¿verdad? El ir, vamos a decir, cambiando de droga porque también está el otro programa, abstinencia cero, ¿verdad? O sea, bueno, dejas de consumir y dejas de consumir. Sí.
Hay gente que no va a dejar de consumir. Sí. Eso también hay que aceptarlo. Hay gente que no va a dejar nunca dejar de No, consumir. y además la adicción es un problema de por vida. Claro. Es crónico. Es Claro, un problema además para de ser toda una la vida enfermedad. en el que uno tiene que decidir cada día vencer ese desafío. Así mismo. Así mismo, por eso se compara muchísimo con la diabetes, ¿verdad? O sea, el diabético no deja de ser diabético, tiene que aprender a controlar su consumo de cosas dulces, de azúcar, ¿verdad? Y sin embargo el diabético a veces hace esos atracones que Sí. le hace mal. Bueno, entonces la adicción es igual. Y es importante entender eso, ¿verdad? O sea, es importante entender y por eso la importancia de la orientación, de apoyarse entre las personas que están sufriendo por la misma problemática, porque entonces uno va aprendiendo también de la experiencia del otro. Claro. Por ejemplo, muchas cosas de las que a Rosa le pasó, ¿verdad? Y de las que ella pudo salir adelante, ayudaron a muchísimas otras mamás. Para a no cometer muchísimas. los mismos errores o saber ya con antelación. O si le sirvió, para que a lo mejor le sirva. O si no le sirvió, para que no, no cometan ese error. O sea, yo soy una fanática de ese tema, ¿verdad? De los grupos de autoayuda, de los grupos de apoyo entre los familiares, porque es... Vuelvo a decir, Porque somos codependientes. va a haber personas que no van a dejar de consumir nunca, ¿verdad? Y el familiar no puede morir en el intento, ¿verdad? De hacer que su familiar deje de consumir. Sí. Rosa, si tuvieras que dirigirte a las autoridades, hablándole a la Cámara, no sé, al ministro de Salud, al presidente de la República, ¿qué les dirías en este momento? Sí, realmente ya sería ya a los candidatos, ¿verdad? Porque como este gobierno ya está... una cosa que justamente cuando te referiste, ¿verdad? Al gobierno actual, nosotros ya habíamos conseguido, ¿verdad? A través de la Senat, un centro de rehabilitación, justamente haciendo lobby, haciendo un poco de presión como grupo, ¿verdad? En aquella oportunidad en la Senat. Conseguimos un centro de rehabilitación a través de la Senat en Piribebuy, ¿verdad? Y cosa que se había inaugurado con bombos y platillos y quedó en aguas de borraja. ¿Cómo así? Se inauguró. Se y inauguró, no hay rubro fue el para presidente de la médicos, no hay rubro para República. trabajador social. Quedó en aguas de borraja, o sea, fue muy linda la inauguración. Nosotros como padres fuimos a colaborar, a limpiar, a poner en condiciones, estábamos muy esperanzados y quedó Porque ahí, yo me en el olvido. imagino, si hubiera una política seria de trabajar con las adicciones, todos los bienes que son incautados a personas vinculadas al narcotráfico tendrían que estar destinados a eso. Tendría que ser. Tendrían que rematarse y destinarse esos fondos a la prevención, a los centros de rehabilitación, a los centros de adicciones, para que tengan recursos y no tengan un trabajador social para miles de usuarios. Así Para que es. tengan recursos y no tengan, no sé cuántas camas hay ahora, creo que hay 120 camas Más o menos, sí. en el centro de adicciones, Sí. y tengan las camas que sean necesarias y con instalaciones descentralizadas. Sí. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo les quería agradecer, Rosa, Analía, por estar aquí esta noche. Las vamos a volver a invitar ¿Puedo decir para algo hablar final? de este tema. Sí, Rosa. Algo final, lo que me preguntaste, ¿verdad? Quería decirle a quien corresponda, a los candidatos, ¿verdad? De que ya hay un hartazgo generalizado, que por favor traten de tomar ya con seriedad esta situación, este flagelo, y de que por favor escuchen nuestro proyecto, ya que hicimos varios recorridos, visitamos a mucha gente, ¿verdad? Actores políticos con nuestra carpeta bajo el brazo, y no nos tomaron, o sea, no tuvieron la seriedad, o sea, no nos tomaron en cuenta, y ya es hora, por favor, de que tomen en cuenta esta situación. Y tenemos como le dije, varias propuestas muy importantes, muy interesantes para la sociedad, y por favor, que nos escuchen, que Analía. nos tengan en cuenta. Sí, más o menos sobre el mismo tema, ¿verdad? O sea, las adicciones no piden permiso para entrar. O sea, no golpean la puerta, no tocan el timbre. Cuando menos lo esperamos están adentro de nuestras casas. Así que se tome el tema con seriedad, que los gobiernos, el siguiente, tomen con seriedad el tema y hagan lo que corresponde. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por hablar de un tema tan delicado que nos afecta a todos como sociedad. Nosotros vamos a reencontrarnos aquí en Contexto la próxima semana. Buenas noches.